Soñó con tener la pinta de Brian Ferry en algún momento en la vida, pero bueno, por eso nos dedicamos al periodismo. El rock nos quedó grande. Ángel Piña Elías, ¿cómo estás? Bien, muy bien, ¿cómo estás? Titular del ente Puerto Rosario. Bueno, vos sabés que cuando hago la pregunta complicada, ¿no? Porque pareciera que si yo digo Puerto Rosario, automáticamente tengo que pensar toda esta discusión que hubo en torno al puerto de la música, como que quedó encapsulada ahí la idea del puerto de Rosario. Digo, ¿en qué estado se encuentra todo este debate? Así podemos mirar por el retrovisor y en esta charla poder avanzar en la perspectiva, ¿no? Son dos cosas claramente diferenciadas, ¿no? Sí. El Puerto de la Música obviamente es una obra que a nosotros nos resulta muy importante porque todos los puertos tienen un punto de inflexión entre los ciudadanos y el puerto. Sí. Sería una obra que tendría externalidades muy positivas en lo económico, etcétera. Pero efectivamente esta es una política del gobierno tomada como una prioridad en la época del doctor Wiener, que sin duda está sostenida en el tiempo y por supuesto está la idea de concretarla, ¿no? Ajá. Pero el Puerto de la Música tiene la particularidad que se enclava en el puerto y vino asociado a un acuerdo con la Nación y con las empresas concesionarias para hacer una obra de infraestructura nueva, que son dos muelles, uno que va a construir en su momento la provincia y otro la Nación. Sobre esto ha habido avances muy importantes. Entonces el Puerto de la Música era una obra cultural que engarzaba en un plan de reconversión del Puerto de Rosario. Pero otra cuestión, que hoy me parece que está el foco puesto ahí, es el puerto productivo de la ciudad. Se, claro, porque quedó atrás del puerto, el puerto productivo quedó eclipsado por la discusión del puerto de la música. Claro, porque ahí se generó una conflictividad que felizmente se ha resuelto mediante el diálogo, ¿no? Sí. Porque, bueno, había una protesta de parte de los trabajadores que suponían la posibilidad de pérdidas de empleo si se cedía ese terreno. Bueno, esto se discutió, se llegó a un acuerdo, se resolvió el conflicto. La obra seguramente se va a hacer cuando estén las condiciones económicas. Pero hoy, si miramos el puerto, es casi 1000 empleos directos e indirectos, claro, entre las dos terminales principales. Digo, Terminal Puerto Rosario y la terminal que tiene concesionada la empresa Servicios Portuarios. Una mueve 3.200.000 toneladas al año de cereales. Ajá. Esto no es pequeño. Pensá que en un polo de 25 terminales privadas, de firmas extranjeras, hiperconcentradas, capital intensivas, la nuestra mueve casi un 5 o 6% del total de esas grandes firmas y es la única terminal de servicio público. Un productor independiente, una cooperativa o un gran exportador como ADM saca sus granos. Y la otra terminal es la única terminal de las 25 que mueve contenedores, que permite mover manufacturas de origen industrial. O sea que además de los empleos, que son los que te señalaba, y una constelación de agentes de carga, despachantes de aduana, empresas navieras, pequeñas empresas que prestan servicios a la navegación, astilleros, que sin duda configuran un número de empleo también muy importante, tiene un valor estratégico, ¿no? Hoy estamos discutiendo de qué manera abaratamos los costos de los exportadores para que en vez de ir en camión a Buenos Aires, para poder subir a un barco, haya una conectividad mejor de nuestro puerto. Hoy estamos focalizados en la conexión del Puerto de Rosario, sobre todo en el tema de contenedores. Es el motivo de discusión del momento, ¿no? Vos sabés que es interesante, porque yo a vos te conozco de la época de la militancia universitaria. Vos sos más grande que yo, a pesar pero eras referente en el ámbito universitario. Estaban los amigos socialistas, yo estaba en la JUP, y podríamos tener disidencias en algunos puntos, ¿no? Cómo debía funcionar la universidad, la puja con el alfonsinismo, que esa universidad en la cual convivimos. Pero había cosas en las cuales todos los que estábamos dentro de esto del campo nacional popular entendíamos. Digo, desde el Estado se pueden hacer cosas bien y en forma gradualmente eficiente. Y que este me parece un desafío, ese gran desafío, ¿no? En estos tiempos, ¿no? Donde pensar que desde el Estado, frente a una competencia privada muy fuerte que te rodea, se puede pensar algo que le sirva a la comunidad, con una competencia privada muy fuerte. ¿Vos compartís esta lectura que yo te hago? No, absolutamente. Nosotros tenemos un equipo de trabajo que vino muy vinculado a las actividades productivas. Yo estuve en la Secretaría de Producción de la Municipalidad. La responsabilidad del puerto tenía que ver con la producción regional, pero realmente es un mundo que lo hemos abordado con mucha búsqueda de información y de análisis, porque realmente se juegan cosas muy importantes en el mercado naviero y fluvial, ¿no? Primero, la discusión en torno a la conexión que tiene que tener el puerto para sacar mercaderías,
Después, ¿cuáles son las navieras que intervienen? Hoy hay una discusión muy importante entre la reserva de carga y la bandera nacional y las flotas de empresas multinacionales, que son las que tienen las grandes rutas del mundo en términos de transporte por el mar. Está la cuestión de los trabajadores, está la cuestión del desarrollo de la industria naval. Y nosotros tenemos una visión sobre la política portuaria. Nos parece que Santa Fe tiene 4 puertos públicos y tiene que diseñar una política donde los puertos públicos tengan un valor fundamental. Te digo, acá tenemos un polo portuario que en el mundo es un ejemplo y lo reconocen como el gran puerto. Pero es el puerto del tratamiento de la soja, del crushing, de la exportación de muchas mercaderías sin valor agregado, que tiene que ver con una economía muy primaria. Nosotros no estamos en desacuerdo con eso, por supuesto, pero a nosotros nos interesa mucho que haya un puerto que sea capaz de sacar un contenedor de un autopartista rosarino, de una empresa del polo gastronómico de Rosario que hacen maquinaria para la gastronomía, que haya maneras de sacar máquinas y herramientas desde acá, sin tener que ir a Buenos Aires. Entonces también estamos levantando una reivindicación regional. ¿Cómo estamos con eso? ¿Cómo estamos con esa Bueno, tenemos una cuestión, ejemplo. Hoy para sacar un contenedor de Rosario tenemos una conexión por barcaza hacia el puerto de Buenos Aires y ahí se carga a barcos que hacen el recorrido de ultramar. Hasta hace un tiempo venía el barco de la empresa MSC, que es la segunda naviera más importante del mundo, que reconfiguró sus rutas a nivel internacional y dejó de venir. Entonces, ¿qué hemos hecho? Un acuerdo con el puerto público de Buenos Aires, con la AGP, para que las barcazas que van de acá allá sean tratadas de manera preferencial, que no tengan que esperar a los grandes buques. Claro. Porque si no, un productor de acá manda un contenedor y tiene que esperar que llegue la barcaza, que entre al puerto y por ahí pierde la conexión con el barco de ultramar. Y estamos peleando una conexión. Tenemos una muy buena con Montevideo, regular, que bueno, lleva containers de importación y de exportación a Montevideo. Y hoy estamos trabajando en términos de ubicar una nueva línea que conecte con Brasil. Sí. Esto significa que hacer un relevamiento de la matriz de cargas que hay en la región, ver a dónde van y ver de qué manera con las terminales, que son terminales concesionadas al sector privado, buscamos una conexión que tiene mucho que ver con el Mercosur. Sí, yo te decía, obvio que hay concesiones privadas, ¿no?, en estos puertos de características públicas, pero así todo hay una responsabilidad, ¿no? Claro. O sea, la visión del Estado presente, o sea, y eso es importante porque está la preocupación del bien común. O sea, por eso yo te hacía hincapié hace algunos instantes a la hora de abordar esto, ¿no? ¿Cómo están las presiones? Porque me imagino, insisto en esto, ¿no?, lo público versus lo privado, que estuvo muy en boga hacia un lado en la década 90, hoy afortunadamente en el siglo XXI tenemos una vuelta de tuerca. Digo, ¿cómo te parás vos frente a este desafío? Bueno, sin duda, si hay un caso emblemático es nuestra terminal de cargas generales y contenedores. Ajá. Que durante el último tiempo, en el 2007, diciembre del 2007, nosotros asumimos en ENAPRO, había una sola conexión que iba de Rosario a Buenos Aires con barcaza, era todo el tránsito y muy poco de cargas generales. Estaba la empresa concesionaria en una situación de crisis muy grave, que terminó con un concurso, terminó en una situación donde prácticamente no sabíamos si los trabajadores portuarios iban a cobrar los sueldos a principio de mes como todos los meses. Se estuvo muy cerca de una situación de mucha gravedad. Ahí un poco el diálogo y la búsqueda de consensos y de acuerdos permitió que se hiciera cargo de la mayoría accionaria de la empresa un grupo económico argentino, que es Vicentín, que sin duda es un operador que desde el momento en que está regularizó lo que es la higiene y seguridad del trabajo, la CRT, la relación con los trabajadores, los salarios, el pago del canon al Estado, que es algo muy importante. Y desde ahí se comenzaron a recuperar cargas. Bueno, hoy estamos en una situación de enfriamiento internacional, el comercio internacional está muy deteriorado y obviamente, por ejemplo, en la importación de contenedores hay una baja, pero se está peleando para mantener cargas. Ajá. Ahora, ¿qué ocurre? Es una empresa seria a la que nosotros hoy nos hemos puesto en la situación de exigirle el nivel de inversiones necesarios que por algunas razones anteriormente no se había dado. Esto significa que haya una nueva grúa Gowland que ya está funcionando, que haya mayor equipamiento móvil, pero es una conjunción entre lo privado y lo público. Sin duda. Si fuera solamente por la cuestión privada, quizá la búsqueda de superrentas en un sector... no habría 1000 familias involucradas de forma directa e indirecta. Justamente, acá hay que buscar un acuerdo entre el sector privado que tiene que invertir, porque las inversiones en esto son millonarias y obviamente de la manera que está concesionado no hay otro modelo de negocios, pero también el Estado tiene que tener una responsabilidad social en garantizar el empleo y garantizar la permanencia del puerto en lo que hace a los fines estratégicos que el puerto tiene. Gracias por el tiempo que nos dedicaste, Pini. Bueno, nos mantenemos en contacto
y ojalá que, como siempre, ¿no? En este programa La Cocina, ojalá que todo salga bien. Y es un deseo, ¿no? Gracias por haber venido al programa. No, te agradezco a vos, por favor. Bien, seguimos en La Divina Comedia.